Muy bien, como les dije, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿sí? Para terminar todo lo de series y sumatorias, vamos a ver serie geométrica infinita. ¿Cómo así infinita, profesor? Vamos a ver que tenemos que tener una progresión geométrica infinita, o sea, una progresión donde tenga términos que no tengan fin, o sea, términos infinitos. O sea, T1, T2, T3, T4, así sucesivamente, pero hasta el infinito. O sea, no va a haber un término enésimo, no va a haber un último término, ni tampoco voy a obtener cantidades de términos. No va a haber n términos, no van a haber. ¿Por qué? Porque va a ser infinitos términos. ¿Sí? Eso es una progresión geométrica, pero infinita. Muy bien, donde tenemos que tener en cuenta que mi razón se va a repetir, eso que se repite en mi razón va a ser geométrica, o sea, una multiplicación. Le voy a poner en este caso por Q, por Q, por Q. ¿Quién va a ser mi razón geométrica? Q. Donde, aquí esto es muy importante, tiene que cumplir lo siguiente, que mi razón geométrica en valor absoluto, ¿sí? Porque puede ser negativa, ¿sí? Pero en valor absoluto tiene que estar entre 0 y 1. O sea, puede ser 0,5, 0,2, 0,3, un medio, 2 tercios. Pero siempre tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Esto es la restricción muy importante que debe tener ¿quién? Q. ¿Quién es Q? Mi razón geométrica. Vamos a ver, la serie asociada será, ¿cómo será si es T1, T2, T3, T4 hasta el infinito? Sería la serie T1 más T2 más T3 más T4, así más hasta el infinito. Y vamos a obtener aquí una sumatoria. A esa sumatoria infinita se le va a llamar suma límite. Ese va a ser mi suma límite. Y está dado por T1, o sea, el primer término, sobre 1 menos la razón geométrica. T1, primer término, y Q va a ser mi razón geométrica. Vamos a ver un ejemplo. Te piden hallar el valor de la suma. 3 cuartos más un medio más un tercio más 2 novenos más así, 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 hasta el infinito. Ah, es una suma límite, profe. Sí. ¿Cuál es mi razón? Si yo multiplico 3 cuartos por 2 tercios, me sale un medio. Un medio por 2 tercios, un tercio. Un tercio por 2 tercios, 2 novenos. Ah, o sea, esto que se repite es mi razón geométrica, por 2 tercios, por 2 tercios, por 2 tercios. Como es multiplicación, es razón geométrica, ya les expliqué eso. Y vemos que 2 tercios sí cumple esta restricción, que está entre 0 y 1. O sea, es mayor que 0, pero menor que 1. Cumple, chévere, entonces vamos a reemplazarlo en la fórmula. Término 1, ¿quién es mi primer término? 3 cuartos, sobre 1 menos la razón geométrica, Q. ¿Quién es mi razón geométrica? 2 tercios. Yo reemplazo, hago ahí y me sale 9 cuartos. Ah, mi suma límite será 9 cuartos. Muy bien. A continuación vamos a ver las principales series y sumas notables. Esto lo debemos de aprender. Acuérdense que cuando escuchen la palabra notable, ¿no? Producto notable, cociente notable, eso quiere decir que esas formulitas hay que grabárselas. ¿Por qué? Porque se obtienen con una simple fórmula. Eso significa la palabra notable, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí sumas y series notables. Vamos con la primera, la suma de los n primeros números naturales. Tú sabes que se puede también representar como sumatoria. Aquí está el índice superior n, el índice inferior que es k desde 1. K representa mis números naturales. Sería 1 más 2 más 3 más 4, así hasta más n. ¿Cuántos sumandos? N sumandos. ¿Sí? ¿A qué es igual? A n por n más 1 sobre 2. Eso es fácil porque ya la mayoría lo sabe. Vamos con los n primeros números pares naturales. 2, 4, 6, 8, hasta un 2n. Aquí está su fórmula. Igual para la suma de los n primeros números impares naturales. También su fórmula, n al cuadrado. ¿Sí? La suma de los n primeros números cuadrados perfectos. ¿Sí? También. Aquí está su fórmula. ¿Sí? Para n sumandos. Luego vemos aquí la suma de los n primeros cubos perfectos. 1 al cubo más 2 al cubo, así sucesivamente hasta más n al cubo. También acá está su fórmula. Sabemos también la suma de los n primeros productos consecutivos tomados primero de 2 en 2. Por ejemplo, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, así, más hasta n por n más 1. Su fórmula, aquí está, esta es.
¿sí? Sobre 3. Tomados de 3 en 3, lo mismo, k por k más 1 por k más 2, o sea, 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, así, hasta más n por n más 1 por n más 2. Para n sumandos también tenemos acá su fórmula, ¿sí? También para la suma de los números enteros consecutivos, p por p más 1 más p más 2. No, aquí tenemos todo esto, su fórmula está aquí. La suma de los cuadrados de los n primeros números pares naturales, ¿sí? 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado. También está aquí su fórmula. ¿Estamos de acuerdo? La suma de los cuadrados de los n primeros números impares naturales. También 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Así sucesivamente. Acá está su fórmula o también puede ser esta. ¿Sí? Ahí mucho cuidado. Esta o esta. La suma de los cubos de los n primeros números pares naturales. 2 al cubo, 4 al cubo, ¿sí? 6 al cubo. Suma de los cubos, ¿verdad? Pares. Entonces aquí tenemos su fórmula también. Suma de los cubos de los n primeros números impares. 1 al cubo, 3 al cubo, 5 al cubo, 7 al cubo y así. También está su formulita. La suma de los n primeros números naturales a la cuarta potencia. 1 a la cuarta, 2 a la cuarta, 3 a la cuarta, 4 a la cuarta, hasta n a la cuarta. También acá está su fórmula. ¿Sí? La suma de las potencias. K a la 1 más K a la 2 más K a la 3 más K a la 4 más así hasta K a la n. También su fórmula. Esto se puede aplicar con la suma de una serie geométrica que ya les enseñaba anteriormente. ¿Sí? Aquí se aplica esta fórmula. Muy bien. Luego tenemos la suma de los inversos de los productos de los números consecutivos, de 2 en 2. 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4 y así. Hasta más 1 sobre n por n más 1. Acá está su fórmula, simple, mírenme, simple. Vamos acá, de 3 en 3, 1 sobre 1 por 2 por 3, 1 sobre 2 por 3 por 4, más 1 sobre 3 por 4 por 5, y así sucesivamente también tenemos su fórmula de 3 en 3. Muy bien. Espero que estas se las puedan grabar. Ahí están. ¿Sí? Ténganlas porque son muy importantes. Ahora, para terminar todo este gran tema, vamos a ver cómo es el cálculo de la suma de una serie asociada a una sucesión polimonial de orden n utilizando combinaciones. Ah, su tremendo título. ¿Cómo así, profe? En español. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado una sucesión de n orden? O sea, puede estar en el cuarto orden, en el quinto, en el sexto orden, desde el tercer orden, ¿verdad? Entonces aplicábamos las combinaciones. ¿Se acuerdan de las combinaciones? Análisis combinatorio. ¿Se acuerdan que yo les enseñé eso? Muy bien. Acá vamos a hallar ya no tan solo el término enésimo, ¿sí? Sino también vamos a hallar la suma de todos esos términos, ¿sí? Miren acá, analizando una sucesión polimonial de orden 4, vamos a ver, de cuarto orden, dada la sucesión, vamos a ver término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 hasta el término n. Esta sí tiene que ser finita, ¿eh? O sea, sí tiene que haber un término enésimo. Vamos, primero, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, hasta el enésimo lugar. ¿Qué tenemos? T1, T2, T3, T4, T5, T6, hasta Tn. Si yo le saco su razón, acá va a ser A1, A2, A3, A4, A5 y así. Aquí estamos en el primer orden, la primera fila, ¿se acuerdan? Luego B1, B2, B3, B4, el segundo orden, la segunda fila, todavía no es constante. Vamos abajo, la tercera, C1, C2, C3, este sería el tercer orden, tampoco es constante. Y vamos con la última, la cuarta, sería R, R. Uy, ya se repite. Aquí recién encontramos, ¿sí? Repetió los valores de la razón. Por lo tanto, mi razón aquí será constante en el cuarto orden, como me dice la pregunta o me dice el ejemplo, ¿sí? En el cuarto orden. Entonces, la suma de sus términos será, ¿cómo será la suma de los términos? O sea, la suma de T1 más T2 más T3 más T4, así hasta más Tn. T1 más T2, así hasta Tn. Va a ser la sumatoria o la serie, va a ser S sub n es igual a T1. ¿Se acuerdan que teníamos en cuenta T1, A1, B1, C1 y R, la constante? Y decíamos T1 por la combinación de n en 1. Antes era de n en 0, ¿se acuerdan? Para hallar el término enésimo, ¿se acuerdan? Ahora no, vamos a hallar la suma, es más grande. Entonces vamos a empezar de n en 1. Combinación de n1 más
Vamos con el segundo. A1 por la combinación de n, ya va 1, acá será 2. Va creciendo, ¿sí? N1, y acá sería de n en 2. Más, ¿qué sigue? B1. B1 por la combinación de n, va subiendo en 3. Más C1 por la combinación de n en 4. Más R, y último, por la combinación de n en 5. Acuérdense que es 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sería mi sumatoria. Vemos acá un pequeño ejemplo. Dice, hallar el valor de la serie. Miren acá. S es igual a 4 más 5 más 8 más 18 más 43 más 94 más 185. Y me dan de yapa que tengo 20 términos. O sea, hay 20 sumas. Ahora dice, aplicando los números combinatorios, ya tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo orden. ¿Cuál es el primer? 4, el otro 5, el tercero 8, el cuarto 18, el quinto 43, el sexto 94 y el séptimo 185. A ver, vamos a ir viéndole sus razones. Primera fila, primera es 1, 3, 10, 25, 51, 91. ¿Sí? 4 más 1, 5, 5 más 3, 8, 8 más 10, 18, 8, 18 más 25 y así sucesivamente. En el segundo orden, 1 para 3, 2. 3 para 10, 7. 10 para 25, 15. 25 para 51, 26. Y así sucesivamente. Aún todavía no es constante. Tercer orden. Vamos con el segundo orden, perdón. Tercer orden sería 2 más 5, 7. 7 más 8, 15. 15 más 11, 26. Más 14, 40. Todavía no es constante. Tercer orden. Vamos por el cuarto orden. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. Uy, ya se mantiene la constancia. Esto será mi razón constante. Ahí paro. ¿Y qué hago? Tomo en cuenta estos coeficientes que le vamos a llamar en las combinaciones. Primero 4, 1, 2, 5 y 3. Acuérdense que va de arriba hacia abajo, ¿no? Como ya les enseñé. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? La suma, ¿sí?, de toda la serie es 4 por la combinación, acuérdense, de n en 1. Empieza de n en 1 más 1, combinación de n en 2, más, ¿qué sigue? 2, combinación de n en 3, más 5, combinación de n en 4, más 3, combinación de n en 5. Va subiendo desde el 1 hasta el último, 5. Luego, para n igual a 20, ya tenemos el número de términos de yapa. ¿Cómo lo haríamos? Reemplazamos, en vez de n sería 20, en vez de n 20, ¿sí? Y hallamos la combinación. Esto ya les enseñé la vez pasada. Me da esto de aquí. Y efectuando y reduciendo me da la suma 80 más 190 más 2 por todo esto. Al final mi suma va a ser, de estos 20 términos, va a ser 73.287. Eso sería mi respuesta. Muy bien, espero que me hayan entendido. Acuérdense que en este caso es la suma. La vez pasada les enseñé el término enésimo. Sí, es muy importante eso porque la mayoría de veces no sabe, ¿sí? Bueno, espero que me hayan entendido. Esto es todo el tema de sucesiones y de series. Cualquier pregunta me la hacen. Son muy importantes cada una de estas fórmulas. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias, ¿sí?